La palabra, muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto que esté aquí también la senadora Audelia Villarreal por el tema que habremos de abordar y que sin duda pues es urgente y necesario su atención. En el marco del Día Internacional de la Mujer y además de la terrible situación que se vive por la inseguridad y la violencia contra las mujeres, hay otros grandes pendientes. Millones de mexicanas también enfrentan enormes dificultades en otros ámbitos. Y hoy queremos referirnos a uno de los aspectos en donde el no contar con la libertad económica, el no contar con las vías para poder tener un salario digno, también se da injusticia e inequidad y que las mexicanas tenemos que enfrentar día a día. ¿A qué me refiero? A la brecha salarial, a la brecha y a la desigualdad salarial que existe. Somos más las mujeres que en este país, somos más mujeres en este país, pero también somos más quienes menos oportunidades laborales se tienen. Y no por falta de capacidad o preparación, sino por las condiciones que se ofrecen. A las mujeres nos discriminan o por ser madres, o por el embarazo, o por cualquier otro prejuicio, aún arraigado sobre nuestra capacidad intelectual o emocional para desempeñar algún cargo. A eso se le suma el efecto de la pandemia. Derivado de esta crisis, las mujeres han sido las más afectadas en lo económico. Alrededor de 5.7 millones de mujeres se quedaron sin una fuente de ingresos. Y además, se reducen también los ingresos laborales. Las mujeres no descansan. El hecho de que no tengan un empleo formal no quiere decir que su trabajo disminuya. Por el contrario, se ha dado un incremento en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado. Además, las mujeres tienen un 44% más de probabilidades de perder su empleo que un hombre, ya que los sectores en los que nos desarrollamos han sido los más afectados, como son el turismo, el comercio, la educación, la salud. Y a todo esto hay que añadir la desigualdad en los salarios. De acuerdo con el estudio de discriminación estructural y desigualdad social realizado en conjunto por la Secretaría de Gobierno, CONAPRED y la CEPAL, la brecha salarial en México persiste. Los hombres reciben en promedio un salario 34% mayor al de las mujeres. Esto implica que el ingreso laboral de las mujeres debería incrementarse en más de un tercio para ser equivalente al de los hombres. Por si no fuese suficiente limitar las posibilidades de crecimiento económico de las mujeres al cancelar, por ejemplo, estancias infantiles, al recortar el presupuesto a programas de apoyo al empleo femenino o negarse a apoyar a las empresas familiares para que no quiebren. Lo vimos y lo que se ha vivido en estos años con el gobierno federal, se le ha quitado también el recurso a los proyectos productivos, al Morena no hay una brecha para género y por el contrario, este problema, cada el trabajo y previsión social y el INS, se desprende que en lo que va del sexenio del presidente López Obrador se ha venido ampliando la brecha. Hoy una mujer gana casi 11% menos que al inicio de la actual administración. La brecha salarial no solo es nociva en el corto plazo. A largo plazo, las mujeres se ven afectadas en las pensiones que se reciben y esto se debe a las aportaciones al sistema de retiro que se realizan normalmente conforme al nivel salarial. Por lo tanto, la brecha salarial afecta a la mujer a lo largo de toda su vida laboral y de ahí que sea necesario que el Estado intervenga para resolver estas diferencias. Y aunque hay antecedentes de acciones del Estado mexicano a favor de la eliminación de la discriminación sobre la mujer, como suscribir instrumentos internacionales, en la realidad no se ha avanzado. Al contrario, estamos retrocediendo. La crisis económica y de salud se potencian una a la otra.
resultando en una caída del PIB del 8.5 en el 2020 y en un exceso de defunciones del 45% según las cifras de INEGI. Todo lo anterior se traduce en una senda de muerte, precarización y una pérdida de empleo. Por eso es que necesitamos cambiar la situación. Las necesidades familiares, no solo de los jefes de familia. Aunque si lo quisiéramos ver también de esta forma, cada vez son más las mujeres que están al pendiente y que son responsables de sacar adelante a una familia. Y no solamente a los hijos, en muchos casos también a los padres. Como senadoras y senadores de la República, hemos sido testigos de las tragedias familiares que viven muchas mujeres y más en la época actual, cuando además de la precarización del salario se suma el fallecimiento de sus parejas y con ello se suma el sustento económico del hogar. En la Acción Nacional, consideramos este asunto como evidente justicia social para millones de mexicanas. México no solo debe cumplir con un compromiso adquirido ante instancias internacionales como la Organización Internacional de Acción contra la Mujer. México debe cumplirle a las mexicanas, a las mujeres que contribuyen incansablemente al crecimiento de este país. Es un acto de justicia, es un acto de equidad, ni más ni menos. Es lo que las mexicanas merecen, es lo que las mexicanas necesitan. Hasta aquí dejaría esta participación para estar atenta a sus comentarios. Gracias, Sergio. Gracias, senadora. Senadora Villarreal, ¿quiere hacer un comentario inicial? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Sumando, y buenos días a todos, sumando a lo que la senadora Alejandra Reynoso ha comentado, yo tengo algunas reflexiones y algunas peticiones que quisiera aprovechar este momento tan importante en la historia de nuestro país y del mundo, en donde las mujeres estamos saliendo a pedir una evolución en nuestra sociedad. Quienes me escuchan el día de hoy, dependiendo de su edad, somos la primera o la segunda generación de mujeres que tenemos derechos como ciudadanas. Cada espacio ha sido conquistado, jamás ha sido un regalo. Por el contrario, para que esta mañana les esté hablando una senadora de la República, han estado miles de mujeres que derribaron barreras incluso con su vida. A ellas y a quienes han escuchado hoy mi requesto. Y cada manifestación son gritos contenidos que hablan de dolor y desesperación. Este grito se pierde porque solo se ven los daños materiales reparables por la ceguera de quienes no quieren ver más. Este grito pretende mostrar los daños irreparables a la sociedad. Quien daña a una mujer, daña a la sociedad. En México, más allá del muro de Palacio, yo hablaré hoy del camino a la independencia económica de las mujeres y de las miles de familias que dependen justamente de la economía de estas mujeres. El gobierno federal, desde el inicio de su gestión, está empeñado en eliminar los programas que ofrecen a las mujeres la posibilidad de hacer frente a sus necesidades, ya sea de carácter médico o social, como los refugios para mujeres violentadas o las estancias infantiles, que permite el desarrollo profesional de las mujeres y el cuidado adecuado de la infancia. O también la eliminación de los recursos del programa modelo de atención integral para pacientes con cáncer cérvico-uterino, localmente avanzado, Micaela, sin considerar que es la segunda causa de muerte en México y que cobra 4,000 muertes cada año. En julio de 2020, el Senado de la República refrendó su compromiso para acelerar la puesta en marcha de la Agenda 2030. Incluso Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, expuso en fecha reciente que nuestro país juega un papel de liderazgo en los ODS.
Asimismo, la presidencia ha publicado que promueve la inclusión social, económica y política, así como el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, los recursos que este gobierno federal ha destinado demuestra con hechos que las mujeres no somos una prioridad, debido a la eliminación y recortes de programas pro mujeres. En el presupuesto de egresos de la Federación 2021 se vieron afectados diversos programas que están enfocados a la prevención de la violencia, la atención de la salud de las mujeres y los derechos humanos. En este presupuesto, en este ramo 13, sin embargo, el 71% del monto de este anexo corresponde a 8 de los 9 programas prioritarios del gobierno federal, mismos que no tienen reglas de operación diferenciadas para hombres y mujeres y tampoco están diseñados para cerrar brechas de género. No podemos fingir ceguera ante la crisis de violencia tan aguda que están padeciendo las mujeres. Cada día escuchamos en las noticias la desaparición de mujeres, violaciones, feminicidios, agresiones, desigualdad, más lo que no alcanza a salir a las noticias. De acuerdo con el INEGI, al último censo de 2020, 61.4 millones somos mujeres. Esto es el 51.2% de la población mexicana. Solo por este dato, se debería prestar más atención a las necesidades. ONU Mujeres, al referirse a los presupuestos públicos con perspectiva de género, ha destacado que estos presupuestos públicos son un instrumento de política económica y social que refleja las prioridades de los estados en relación con el bienestar de la población y desarrollo del país. La forma en la cual se distribuyen los recursos presupuestales juega un importante papel para crear condiciones favorables para remediar y compensar la desigualdad de género en el trabajo no remunerado y el remunerado, en acceso a la propiedad de recursos materiales, en el acceso a créditos y también para erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres. El camino para la independencia económica de las mujeres, así como para la erradicación de la violencia en cualquier expresión, puede iniciarse de forma institucional a través de la asignación de recursos para los programas con perspectiva de género. Por lo tanto, y a través de este foro, solicito al titular del Ejecutivo se instale una mesa de trabajo integrada por los titulares de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal para investigar y proponer políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres. Asimismo, se restituyan en los siguientes presupuestos todos los programas en favor de la mujer que se han eliminado y que se reintegren los recursos a aquellos programas que se les ha disminuido su presupuesto. Gracias. Muchas gracias, senadora. Tenemos una lista muy amplia de preguntas, entonces Jorge Chaparro, te veo conectado, iniciaremos contigo. Ayúdanos a hacer lo más concreto posible a todos los que vayan a participar directo. Jorge, tienes la palabra, muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal, senadoras? Muy buenos días. Yo quisiera preguntarles en primera instancia, lo que ustedes mencionaban es real. Las protestas de las mujeres se dieron en medio de una pandemia. No vimos los contingentes que vimos hace un año, lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo expresarlo, no hubo esta salida tan masiva de mujeres, previendo pues esta contingencia que afecta al país. Preguntarles si después de estas manifestaciones que hemos visto, ¿qué opinión les merece la declaración del presidente de que son provocadoras, de que ustedes o la derecha o el PAN o la oposición está detrás de estas mujeres? ¿Qué opinión les merece este tipo de expresiones después de lo que vimos ayer, después de lo que padecieron las mujeres que estuvieron en el Zócalo ante pues, el embate de algunos policías en contra de ellas? Eso por una parte, y si me permiten una segunda pregunta, les quisiera preguntar, hoy Rosario Robles está pues renunciando a esta posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Pareciera ser que es una también saña contra las mujeres, porque los hombres que están involucrados en estos temas judiciales sí han sido beneficiados con
algunas han sido beneficiados con criterios de oportunidad. La pregunta en concreto tiene que ver qué opinión les merece este asunto y segundo, si ya hay alguna iniciativa legislativa para poder terminar con este tipo de situaciones desventajosas. Muchas gracias. Senadora Reynoso. Sí, Sergio, gracias. Hola, Jorge, buen día. A ver, primero, pues, para el presidente López Obrador, las mujeres nunca han sido importantes. No solamente ahora, no solamente en la marcha de ayer, sino desde el inicio de su gobierno. Todos los programas que ha afectado, que ha retirado, que ha destruido, desde el tema de estancias infantiles. Es decir, en la agenda del presidente, en la agenda de Morena, en realidad no están las mujeres. No están en los programas de gobierno, no están en las decisiones, no es su prioridad. Él sigue viviendo en el pasado, y evidentemente siempre va a criticar, va a descalificar. ¿Por qué? Porque no es su agenda, porque no es de su interés el poder fortalecer el liderazgo de la mujer y el reconocer también lo que le aportan a la economía del país. Entonces, no me extraña las expresiones del presidente y sin duda, a diferencia, el año pasado, se da un movimiento muy grande que incluso recordemos, no solamente era el 8, era el día 9 y además veíamos en las marchas, en las manifestaciones, diferentes generaciones caminando de la mano. Iban hijas, mamás, abuelas, porque era un clamor de las mujeres de todas las generaciones. Evidentemente, la pandemia cambió y no se vio esas generaciones caminando juntos, pero la preocupación sigue estando y los grandes pendientes siguen estando. Y creo que es momento de que el gobierno asuma con responsabilidad la agenda y las preocupaciones, y lo vemos. A ver, la pandemia ha afectado también de una manera importante la economía de las mujeres. Si comparamos los ingresos y los empleos entre enero del 2020, cuando, aunque ya estaba el COVID, pero no lo reconocía México y no habían llegado casos a nuestro país, y el primer mes también de este año, vemos las grandes diferencias en los salarios, en el número de empleos. Entonces, sí me parece que urge que se tome con seriedad y que no sigan destruyendo y desapareciendo los programas que son para el desarrollo y el empoderamiento económico de las mujeres. Y me voy a brincar un poquito a la tercera pregunta que va vinculada, porque nosotros efectivamente estaremos presentando y ya registramos la iniciativa, que es una reforma constitucional, para que el salario mínimo, actualmente cómo se establece y cómo se garantiza en el 123 constitucional, que tiene que ser un salario mínimo que sea suficiente para un jefe de familia. Y a ver, yo creo que aquí no es para una persona, tiene que ser un salario que garantice la suficiencia para una familia, para una jefa de familia, un jefe de familia, pero no para la persona, sino para la familia que está a su cargo, para que entonces sí pueda ser un salario mínimo que dé y que pueda garantizar vivir con dignidad. Respecto a la otra pregunta que hacías, que hasta en esto se ven las diferencias, pues yo no dudo ni poquito que sea parte de la misoginia, porque pues luego cuando lo detienen, a uno que tiene orden de aprehensión, lo detienen y el presidente da la orden de que lo suelten. O bien, el que también se supone que tiene orden de aprehensión, pues simplemente ha de estar ahorita burlándose desde su casa, tomando cafecito. Sin duda la justicia, creo que el presidente no la mide igual en hombres y en mujeres, ¿no? Esto cada día queda más claro, no solamente la justicia, sino también sus acciones de gobierno. Muchas gracias, senadora. Senadora Odelia, ¿avanzamos? ¿Le parece bien? Entonces, Víctor Mayén nos pregunta, López Obrador afirma que en el caso Félix Salgado se fabricaron delitos y víctimas. Si pueden hacer una reflexión al respecto.
Es increíble el compromiso que tiene López Obrador con Félix Salgado o con quien él represente, porque no solamente es la defensa a ultranza de quien ha sido señalado por violaciones. No solamente es eso, sino ahora justifica y ahora dice que se le sembraron. O sea, es increíble, increíble el nivel de la defensa que tiene sobre este personaje, con quien tiene compromiso López Obrador o Morena. Por mujeres tienen a su candidato a costa de los delitos por los que ha sido denunciado, mantienen su candidato y ahora no solamente lo mantienen, sino además justifican y además el presidente también se convirtió en fiscal, señalando que le fueron sembrados delitos y demás. Es increíble. Sin duda, cada día lo perdemos más. Muchas gracias, senadora. Fernando, Mayolo López pregunta, hace dos preguntas. ¿Cómo ve la bancada la regulación de la amapola después de que ya se aprobó la regulación sobre la marihuana? Es una de dos. A ver, sabemos que en comisiones, en la Cámara de Diputados, se aprobó y que le modificó a la marihuana, nuevamente modifican todo el dictamen, desaparecen el instituto que en el Senado presumían, porque iba a ser la panacea y la que iba este instituto que investigaría y ese instituto que otorgaría las licencias, pues ya desapareció en el dictamen que aprueban en comisiones. Falta ahora que pase al Pleno, luego que regrese evidentemente al Senado. Y yo lo que creo es, pues hay que esperar que se pueda concretar un proceso para poder entrar en otros análisis. Y que nosotros lo hemos advertido desde el principio. Esta reforma pues no va a traer cosas positivas para los mexicanos, para las mexicanas. No va a traer cosas positivas en la salud, y las consecuencias las vamos a ver en los siguientes años. Muchas gracias, senadora. También pregunta Mayolo López. Dice, la gasolina ya rebasó los 20, de hecho está en 21.5 pesos hasta en la mañana. Si pueden dar una opinión al respecto. Senadora Villarreal. Sí, bueno, nada más, sí, rebasó los 20 pesos a pesar de las promesas de que se reduciría el precio. Se ha negado a reducir el IEPS a combustible. Desde 2017, pues no se rebasaba ese precio, y es una realidad que es muy probable y se prevé que continúe incrementándose, contrario a las promesas que teníamos. Senadora Reynoso. Sí, Mayolo, yo creo que vamos a ver echarse otras maromas al presidente, porque en mayo del año pasado presumía que él había bajado los precios de la gasolina. Otra gran mentira. Si recordamos, después del show que hace nuestro país, cuando se reducen los precios internacionales y que cayó, o sea, llegó a valer nada el petróleo mexicano y la gasolina, y que bajaron los precios internacionales. Él había dado la instrucción de bajar los precios y estaba alrededor de 16 pesos. Es decir, hoy está 4 o 5 pesos más alto que en mayo, en menos de un año. En menos de un año lo que ha incrementado, y vamos a ver qué maroma se echa. A ver si, así como declaró el año pasado que él había dado la instrucción de bajar los precios, hoy se atreve a decir que él dio la instrucción de subir los precios, o qué maroma se echa para justificar que simplemente... Muchas gracias, senadora. Misael Zavala, estás conectado. Tienes la palabra. Lo más concreto que puedas, amigo, por favor. Gracias. Claro que sí. Misael, ¿nos escuchas? Sí, adelante, escucho por favor. bien. Senadora, pues preguntarles si ya es hora de que una mujer asuma la coordinación del Senado, y si le han expuesto esto al presidente del partido, Marco Cortés. Si se me permiten unos momentos más, una segunda pregunta después de que me respondan esto. Hola, Misael. A ver, yo debo decirlo porque además pues es la
La realidad, yo platiqué con el presidente del partido a finales del año pasado y yo le manifesté mi interés por coordinar el grupo. Evidentemente, esta es una facultad de la dirigencia del partido. Yo creo que urge que ya haya un nombramiento. Yo te puedo decir que, por supuesto, que sería ya momento de que haya una coordinación encabezada por una mujer. Somos pues 14 senadoras y 11 senadores, pero pues simplemente es una facultad que tiene el presidente y que esperemos que pronto pueda. Una segunda pregunta. Aguascalientes parece que fue uno de los estados donde más se reprimió ayer, a videos donde se ve a las policías municipales y estatales de Aguascalientes, pues reprimir con el uso de la fuerza a varias manifestantes. Incluso hay algunos videos donde aparecen policías persiguiendo a estas manifestantes, incluso entrando a cafeterías por ellas, deteniéndolas. Hay algunos videos donde se les ve pateándolas. ¿Se haría un llamado por parte de las senadoras de Acción Nacional al gobierno de Aguascalientes a pues que tome pues conciencia de que esta manifestación fue precisamente para pues reprimir la violencia en contra de las mujeres, y se está dando esta violencia en este estado? Y bueno, además que hay 22 mujeres detenidas, incluso ¿qué llamado le harían a este gobierno? El llamado que se hace a ese y a todos los gobiernos estatales, municipales, al gobierno federal, es revisar los protocolos. Creo que sí se tiene que revisar y no he visto específicamente el tema de Aguascalientes y hubo el acompañamiento de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, pero la recomendación que sin duda yo haría es revisar los protocolos de las instancias de seguridad y corregir lo que se tenga que corregir. Muchas gracias, senadora. Israel Aldave nos pregunta, ¿el PAN presentará una solicitud de desafuero en contra de Félix Salgado Macedonio? ¿O qué dirían el regreso de Salgado Macedonio a ocupar su escaño en el Senado? A ver, el desafuero lo deben de solicitar las autoridades que lleven el proceso. La verdad es que no vamos a hacer el ridículo que está haciendo Morena solicitando el desafuero de Lili Telles porque un grupo de aficionados pues está enojado porque renunció a Morena y por eso quieren que le quiten el fuero. O sea, eso es ridículo. No, nosotros somos responsables y no actuamos con ridiculeces como Morena, y pueda realizarse la investigación y en todo caso juzgarse. No tienen que ser los legisladores. Y segundo, los legisladores que piden licencia, pues en realidad es que no se les aprueba su regreso, simplemente ellos notifican su reincorporación. Yo creo que si Morena fuera congruente, si en realidad están por combatir la corrupción, porque ya no haya impunidad, porque se respete a las mujeres, porque haya consecuencias, y por esa agenda que siempre han defendido a favor de las mujeres, si fueran poquitito congruentes, no permitirían en todo caso que regrese hasta que se esclarezca la situación jurídica por la que he señalado, y que incluso, vamos, pues empezando si va a continuar siendo candidato en cualquiera de los casos, creo que lo que está faltando es congruencia, principalmente de las senadoras de Morena. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra. Lo más concreto que puedas, amigo, por favor. Sí, gracias. Dos preguntas. Buenos días, senadores. Buenos días a todos. Bueno, una pregunta sobre el tema de las mujeres. Este tema de la violencia, senadores, no es de este sexenio, viene arrastrándose desde los siglos de los siglos. Y una cosa que enerva a las mujeres, y espero que ustedes lo entiendan también, es que no las legalizan el aborto, es decir, su derecho a decidir por su cuerpo. Y las del PAN, creo yo,
los senadores del PAN y el legislador se oponen al aborto, a legalizar el aborto. Eso también genera violencia, no habría que liberar eso. Y cuando una muchacha se presenta ante el Ministerio Público a denunciar una violación, parece que las autoridades judiciales pues, son machistas porque ni siquiera les hacen caso. Me ha tocado casos de ver mujeres que van y se quejan y les hacen llenar papeles y no investigan nada. Entonces ahí también habría que operar algo, senadores. Y el otro tema es sobre los gasolinazos. Ya esto ya está, la gasolina está por los cielos. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Seguir pagando la gasolina tan cara? Gracias. Senadora Villarreal. Sí, acerca de un tema acerca del aborto, bueno, definitivamente todas las sociedades en el mundo tenemos que evolucionar. El tema del aborto es una evolución social. Hace 50 años hubiese sido casi imposible hablar de manera abierta. Entonces la necesidad de legislar el aborto está puesta por enfrente y definitivamente hay formas de hacerlo adecuadamente, protegiendo también los intereses, la salud, el entorno, el contexto en general. Hablar de legalizar el aborto no se trata de decir sí o no, sino se trata de dar las bases y decir el cómo es la adecuada forma de hacerlo. Yo en lo personal siempre voy a estar a favor de la evolución de la sociedad, pero de una forma bien cuidada y con programas alternos, que es de lo que hablábamos hace un momento, los programas pro mujeres, que también van a llevar a un crecimiento de la sociedad y no simplemente cerrar cómo y el entorno adecuado para el desarrollo. En el tema, senadora, que me presentó, van a la autoridad, al Ministerio Público a quejarse de que hay una violación, no las pelan. Allí habría que hacer algo. Es definitivo. Y todo esto que está sucediendo en el mundo, en México, en todos los estados de estas marchas, justamente por eso es, porque el derecho a decidir y el derecho a tener seguridad y el derecho de salir a la calle con libertad, bueno, eso es algo fundamental. Entonces, de ahí viene todos estos movimientos justamente en esta evolución social, pero es urgente no cegarnos a ellos y en el papel de legisladoras, pues también hacer todo el trabajo que se ha hecho, incluso por el grupo parlamentario del PAN. Sí, aquí yo quisiera comentar algo. A ver, el PAN es muy claro en la agenda y en su propuesta. En esto no titubeamos. En el PAN estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. De hecho, es el único partido que lo dice claramente. Los demás andan medio ambiguo. Entonces, esa es la posición. Ahora, lo que es importante, Félix, en caso de violación, eso está establecido y está permitido por la ley. En caso de violación. Ahora, que si hay una revictimización, lo que hay que revisar es justo los procesos. En el tratado ya no revictimizar a la víctima. Y más bien, lo que se tiene que hacer también es el buscar los programas que acompañen el dolor de la mujer ante una situación como esta, tanto por la agresión, por la violación y por las condiciones en las que dejan a las mujeres que son violentadas y a las mujeres que son violadas. Entonces, sin duda, lo que hay que revisar, pero no podemos hablar en lo general y en qué ministerios públicos para que se pueda señalar y que haya consecuencias cuando no se siguen los protocolos, porque se ha trabajado durante mucho tiempo justo en el acompañamiento para quienes son víctimas de violación, que sean tratadas con respeto, con dignidad, y hay un protocolo especial para estos procesos, para este tipo de denuncias. Ahora, senador, ahí nada más hágame una precisión. ¿Cómo está tratando el gobierno este tema? ¿Está perdiendo AMLO su credibilidad porque no escucha a las mujeres? Pues es que en lugar de escucharla pone vallas y muros, en lugar de, o sea, para poder proteger a las mujeres no se ocupan, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí.
para poder proteger a las mujeres no se ocupan de vallas ni de muros, se ocupan de políticas públicas. Pero pues al presidente se le olvida. Muchas gracias. Avanzamos porque tenemos muchas preguntas todavía. Karina Aguilar pregunta. Gracias, Félix. ¿Tienen alguna encuesta o estudio que refleje el enojo de las mujeres en Guerrero? ¿O que el tema de Salgado Macedonio y las vallas en Palacio Nacional vayan a repercutir en las urnas? Senadora Reynoso. Sí, yo la verdad es que no, ahorita, digamos, no tenemos un estudio de lo que vaya a repercutir, porque me parece que más allá de ver el efecto electoral, el mensaje sobre Félix Salgado en una contienda con las acusaciones que tiene, y evidentemente también respetando la presunción de inocencia, pero cuando ya son varias denuncias, más allá del efecto electoral, es el efecto sobre las mujeres. O sea, es la falta de respeto y la incongruencia de postular a quien ha violentado a las mujeres, de postularlos a un cargo de elección. Y estaba viendo el otro día, incluso, no solamente en el caso de Félix Salgado, yo creo que los partidos políticos deben de tener y de prestar atención, pero sin duda ha sido muy emblemático el caso de Guerrero por la defensa ultranza desde Palacio Nacional para mantener esta candidatura en contra, incluso, hay que decirlo, de mujeres militantes de Morena, ¿no? Y lo mismo del estudio, que sí hay un estudio sobre las vallas, todavía hoy no, seguramente habrá de salir en los próximos meses, muy temprano, pero muy pronto seguro se tendrá el efecto de las vallas en la percepción y en el sentimiento de las mujeres. Senadora, me dice Félix si nos pudieran hacer abundar un poquito más a lo que habían respondido hace un momento. Sí, a ver, recordemos cómo se establece el precio de la gasolina y que tiene que ver con los precios internacionales, pero evidentemente también hay una cobertura y también hay cómo se puede compensar, en todo caso, desde las decisiones del gobierno. Siempre prometió López Obrador que bajaría el precio de la gasolina, como si fuera por decreto. Pues no solamente no se baja por decreto, sino tiene una dependencia también del precio internacional. Pero en donde sí puede haber estímulos es a través del IEPS. Si se disminuye el impuesto especial, pues evidentemente le impacta al precio del consumidor, al precio del combustible al que compramos los consumidores. Entonces, esa es una alternativa. No lo va a hacer, porque recordemos que él ha prometido muchas cosas históricamente y pues no ha cumplido ni una sola. Entonces, sí habría que revisar. Yo lo mencionaba hace un momento, de mayo del año pasado al día de hoy son casi 5 pesos de diferencia. Esto equivale al 20%, al 30% del precio. O sea, si quisiera el presidente apoyar y disminuir el precio de la gasolina, lo haría con un subsidio al IEPS, al Impuesto Especial de Producción y Servicios. Gracias, senadora. Karina Aguilar me pide que si por favor pudieran abundar en el sentido de si se escucharán las demandas de las mujeres para que en las urnas se castigue a Salgado Macedonio. Pues esperemos que se escuche, ¿no? O sea, yo lo mencionaba en algún momento. Nosotros pues no somos quienes para darle los candidatos de otros partidos, pero sí es la oportunidad para llamar a la conciencia a los habitantes de Guerrero, a las guerrerenses y a los guerrerenses, porque pues en ellos está la decisión. ¿Qué tipo de gobernante quieren? Si el que carga con denuncias de violación
o qué tipo de gobernante quieren para su estado. Y lo peor es el precedente que puede sentar para el resto del país, donde pues finalmente van a empezar a postular, si ya pasó uno con denuncias de violación y de acoso, pues pueden postular a cualquiera. Entonces, yo esperaría que hubiera un efecto y yo llamo a la conciencia. Habrán de elegir en junio. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos hace 4 preguntas directas. Se las voy haciendo una por una, si les parece bien. La primera, ¿cuándo interpondrán el recurso de inconstitucionalidad por la ley de la industria eléctrica? Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, se corre el plazo para poder interponer los recursos. Habremos incluso de aprovechar que tenemos sesión presencial el próximo jueves para el poder, pero a partir de que se publique en el Diario Oficial, empiezan a correr los plazos. Entonces, ahí está. Gracias. También pregunta Gerardo Segura su opinión en relación a la ley de la Fiscalía General de la República que no contempla al Sistema Nacional de Búsqueda y cómo afecta eso. A ver, son de los temas que desde el principio generó la polémica incluso al interior del gobierno. Recordemos las declaraciones del propio subsecretario Alejandro Encinas. ¿Por qué? Pues porque le está quitando a la Fiscalía la responsabilidad, digamos, cuando sabemos que la desaparición y la atención de víctimas en la gran mayoría de los casos son consecuencias de la delincuencia organizada, delitos federales que no se han querido atender y que ahora en lugar de fortalecer, pues pretenden mejor quitarle esa facultad y aventar la pelotita para las entidades. Es el tema que estaremos discutiendo en las próximas sesiones, donde al parecer no tengo la última ficha, pero se había avanzado en las comisiones en su discusión. Habrá que ver cómo concluye finalmente el dictamen y la votación, pero sí es uno de los temas más sensibles de la reforma que están haciendo y donde evidentemente creo que se debilitaría la Fiscalía, aunque eso quieren, pero pues hay que fortalecerlo, ¿no? Finalmente, Silvia Arellano pregunta, dice, me gustaría saber si las senadoras no apoyan el movimiento del 9 Nadie se mueve. Ayer el presidente del Senado pospuso la sesión porque las senadoras se sumarían a esta iniciativa, pero las trabajadoras de limpieza realizan su labor de manera normal. ¿Por qué no se garantiza un trato igualitario en esta conmemoración? Pues sí, debiera ser, y eso habrá que revisarse con los órganos de gobierno del Senado, porque efectivamente yo había escuchado la disposición de en todas las áreas el poderse integrar a este día del 9 Nadie se mueve, y sí creo que ahí es una falta y que tendría que tratarse absolutamente igual a todas las mujeres, independientemente de la responsabilidad o el encargo que tengan en el Senado. Pues muchas gracias, senadoras. No tenemos más preguntas. Gracias a las compañeras y compañeros de la Fuente por acompañarnos y los estaremos convocando para las siguientes conferencias posteriormente. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Buenos días. Aurelia.